Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza donde les traemos todo sobre el mundo del espectáculo y las parejas que nos roban el aliento. Estoy aquí, lista para sumergirnos en un rumor que estuvo encendiendo las redes sociales y que tiene a Mood SD1 con el corazón superíndice 3N palpitando a 1000 por hora. Hoy vamos a hablar de Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin. Lo escucharon bien. La pareja que nos enamoró superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, y que después copyright ese nos rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3N con su separación superíndice 3N, podrá estar. Reconciliándose. Antes de que salgan corriendo a gritarlo a los cuatro vientos, hago un rense bien porque vamos a desmenuzar esta bomba de información superíndice 3N con lupa, analizando cada detalle, cada pista, cada rumor que ha surgido en las últimas semanas. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y rense porque este chisme es tu mood, ese jugoso que un melocotu superíndice 3N en pleno verano. Vamos a ello. Bien, ahora entremos en materia. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin Anker, para los que los shippean con fervor, fueron la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable, sus miradas lo decuan todo y, cuando confirmaron su relación superíndice 3N fuera de la ficción superíndice 3N, el mundo entero suspiró superíndice 3. Pero como suele suceder en el complicado universo de las celebridades, el cuento de hadas terminó superíndice 3. La separación superíndice 3N llegó superíndice 3, dejando a miles de fans con el corazón superíndice 3N roto y pregunto, ¿no sé copyright ha salido mal? Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande se ha enfocado en su carrera actoral, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices turcas populares a nivel internacional. Kerem, por su parte, también copyright N ha seguido trabajando arduamente, explorando nuevos roles y mantenido copyright activo en la industria. Ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, pero ninguno de los rumores ha sido confirmado de manera oficial. Entonces, ¿de du superíndice 3 de sale este rumor de reconciliación superíndice 3N? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas han surgido una serie de coincidencias, digamos, sospechosas, que han encendido las alarmas entre los fans SAQ copyright rimos. Pequeu más menos os detalles que sumados han generado una ola de especulaciones sobre un posible reencuentro secreto entre Hande y Kerem. El primer indicio y quizú es el comentado, fueron unas fotografías publicadas por ambos en sus respectivas cuentas de Instagram. En las fotos aparecen en lugares diferentes, aparentemente sin ninguna conexión superíndice 3N. Sin embargo, los fans observadores notaron que ambos llevaban puesta una pulsera muy similar, casi idu copyrightica, en la más menos seca. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre el significado de este accesorio. ¿Será un regalo mutuo? ¿Un símbolo de su pasado en común? Las preguntas no paraban de surgir. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Duas después copyright S, otro detalle llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N. Hande publicó superíndice 3 una historia en Instagram donde se ve a un paisaje que, según los detectives 2.0 de las redes sociales, coincidía con un lugar que Kerem había visitado recientemente. Aunque no hubo pruebas contundentes de que ambos estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo, la coincidencia fue suficiente para avivar a los rumores. Además de estas pistas visuales, también copyright N han surgido comentarios de fuentes cercanas a la pareja que, aunque no confirman explícitamente la reconciliación superíndice 3N, dejan entrever que podrá haber algo que una simple amistad entre Hande y Kerem. Un amigo en común de ambos, cuyo nombre no revelaremos para proteger su identidad, comentó superíndice 3 en una entrevista reciente que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro, y que a veces el tiempo puede curar viejas heridas. Uf. Eso suena bastante prometedor, ¿no creen? Ahora bien, antes de que se emocionen demasiado, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. Ninguno de los dos ha confirmado ni negado la información superíndice 3N. Podrá ser que todas estas coincidencias sean simplemente eso, coincidencias. O podrá ser que es tu copyright N tratando de mantener su relación superíndice 3N en secreto,
lejos del ojo público, despú copyright S de la tormenta mediática que rodeu superíndice 3 su separación superíndice 3N. Personalmente creo que hay algo de verdad en estos rumores. La química entre Ande y Kerem era tan fuerte y palpable que me resulta difícil creer que hayan podido olvidarse por completo el uno del otro. Además el tiempo puede cambiar muchas cosas. Tal vez hayan aprendido de sus errores, hayan madurado y tu copyright N dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Pero independientemente de lo que es tu copyright sucediendo realmente entre ellos, lo importante es respetar su privacidad y dejar que sean ellos quienes decidan si quieren hacer pública su relación superíndice 3N o no. Como fans, lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y esperar que sean felices, ya sea juntos o separados. Y hablando de felicidad, creo que es un buen momento para recordar algunos de los momentos Moon SIQ superíndice 3 Nikous de Ande y Kerem como pareja. ¿Recuerdan cuando confirmaron su relación superíndice 3N con unas fotos adorables desde las Maldivas? Fue un boom en las redes sociales. ¿O cuando se dedicaban mensajes llenos de amor en sus cuentas de Instagram? Eran la envidia de todos. Y ni hablar de sus apariciones públicas, donde se les ve radiantes y enamorados. Esos momentos son los que nos hacen creer en el amor verdadero y los que nos dan esperanza de que Ande y Kerem puedan superar sus diferencias y volver a estar juntos. Porque, seamos honestos, ¿a Q Copyright N no le gustaría verlos de nuevo caminando de la mano por la alfombra roja? Pero, volviendo a la realidad, es importante mantener la calma y no dejarnos llevar por la euforia. Como dije antes, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Ande o Kerem no confirmen la reconciliación superíndice 3N, no podemos dar nada por sentado. Sin embargo, eso no significa que no podamos seguir disfrutando de sus carreras individuales y apoyándolos en sus nuevos proyectos. Ande sigue brillando en la pantalla con su talento y belleza, y Kerem también copyright N estu cosechando con diéresis copyright citos con su trabajo. Asu que sigamos siguió copyright-dolos de cerca y admirando su profesionalismo y dedicación superíndice 3N. Y hablando de nuevos proyectos, les tengo una sorpresa. He estado investigando un poco y he descubierto que tanto Ande como Kerem tienen varios proyectos en puerta que prometen ser un con diéresis copyright cito rotundo. Asu que es tu copyright N atentos porque pronto les traeré copyright un vídeo con toda la información superíndice 3N sobre sus superíndice 3imos trabajos. No se lo pueden perder. Además también copyright N estoy preparando un vídeo especial sobre la evolución superíndice 3N de Ande Eru Parrafol como actriz, desde sus inicios hasta convertirse en la estrella que es hoy. Veremos sus mejores looks, sus personajes Moon memorables y algunos datos curiosos sobre su vida personal. Será un vídeo imperdible para todos los fans de Ande. Y por si eso fuera poco, también copyright N estoy trabajando en un vídeo dedicado a Kerem Bürsin, donde analizaremos su estilo, su personalidad y sus mayores logros. Descubriremos sus secretos de belleza, sus hobbies favoritos y algunos detalles desconocidos sobre su vida privada. Prepu, rense para enamorarse a UN Mood de S de Kerem. Asu que ya lo saben, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de estos vídeos y tu copyright N atentos a mis redes sociales porque ayules estar copyright dando ese detalle sobre mis superíndice 3imos proyectos. En resumen, el rumor de la reconciliación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin ha encendido las redes sociales y ha generado una ola de especulaciones. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, las coincidencias sospechosas y los comentarios de fuentes cercanas a la pareja nos hacen creer que podría haber algo de verdad en estos rumores. Sin embargo, es importante mantener la calma y respetar su privacidad, dejando que sean ellos quienes decidan si quieren hacer pública su relación superíndice 3N o no. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus carreras individuales y apoyándolos en sus nuevos proyectos. Y tu copyright N atentos a mis superíndice 3imos vídeos porque les tengo preparadas muchas sorpresas sobre Ande y Kerem. Gracias por ver este vídeo, mis chismosos favoritos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre el rumor de la reconciliación superíndice 3N entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Los quiero un monto superíndice 3N. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O prefieren que sigan caminos separados?
Du Copyright gemme sus comentarios a Q abajo y díganme Q Copyright piensan sobre este tema. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Los espero en el Superíndice 3 chisme. Besos. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, mis chismosos adorados, porque esto no termina acu. Hay ese jugo en este melocotu Superíndice 3n de reconciliación Superíndice 3n de lo que imaginamos. He estado hurgando aún ese profundo en las redes sociales, hablando con mis contactos, y tengo aún ese detalles para compartir con ustedes. Prepu, rense porque la cosa se pone aún ese candente. Vamos a retroceder un poco y analizar con lupa la separación Superíndice 3n de Ande y Kerem. Si bien la pareja mantuvo un silencio sepulcral sobre las razones que los llevaron a tomar caminos separados, las fuentes cercanas a ambos apuntaron a una combinación Superíndice 3n de factores. En primer lugar, la presión Superíndice 3n medio tica fue brutal. Imaginen tener cada paso que dan analizado con lupa, cada interacción Superíndice 3n convertida en titular, cada rumor amplificado hasta el infinito. Es suficiente para volver loco a cualquiera, y ese a una pareja joven que intenta construir una relación Superíndice 3n en medio de ese torbellino. Además de ese, se rumoreaba que las agendas de trabajo de ambos eran incompatibles. Ande, enfocada en consolidar su carrera internacional, viajaba constantemente por proyectos. Kerem, por su parte, también Copyright N estaba muy comprometido con sus propios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Esta falta de tiempo compartido, dicen, generó Superíndice 3 fricciones y dificultó Superíndice 3 mantener la relación Superíndice 3n a flote. Pero, mis queridos chismosos, aquí viene lo interesante. Algunos de mis contactos me han contado que a pesar de la separación Superíndice 3n, Ande y Kerem nunca dejaron de estar en contacto. Lo escucharon bien. Aunque no de manera constante, mantenían una comunicación Superíndice 3n esporádica, ya sea por mensajes o llamadas. Al parecer, el cariño más menos hoy el respeto mutuo seguían presentes, incluso después Copyright ese de la ruptura. Y acu es donde las cosas se ponen aún ese jugosas. Según mis fuentes, Ande y Kerem se habrían encontrado en secreto en algunas ocasiones durante los últimos meses. Ojo. No estoy diciendo que es tu Copyright N saliendo oficialmente, pero estos encuentros podrán ser la clave para entender el rumor de la reconciliación Superíndice 3n. Se dice que estos encuentros fueron discretos, lejos del ojo público, y que sirvieron para limar asperezas y reconectar emocionalmente. Ahora bien, volvamos a las pistas que hemos recopilado en las redes sociales. La pulsera y du Copyright Tica, por ejemplo. Mis detectives de Instagram han hecho un trabajo excepcional al analizar cada detalle de ese accesorio. Se han encontrado fotógrafos de ambos usando la pulsera incluso antes de que comenzaran los rumores de reconciliación Superíndice 3n, lo que podría indicar que este objeto tiene un significado especial para ellos, algo que los une de ese ayud, de su relación Superíndice 3n pública. En cuanto al paisaje compartido en Instagram, algunos fans han ido a ese ayud y han comparado las fotografías originales con genes satelitales para determinar la ubicación Superíndice 3n exacta. Y mis chismosos, los resultados son sorprendentes. Parece que ambos estaban en una región Superíndice 3n montado más menos osa cerca de Estambul. Aunque no se puede confirmar al 100% que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo, la coincidencia es demasiado fuerte como para ignorarla. Pero las pistas no terminan acu. He notado que tanto Ande como Kerem han comenzado a seguir a las mismas cuentas de Instagram. Esto podrá parecer un detalle insignificante, pero en el mundo de las redes sociales, cada movimiento cuenta. Ambos han empezado a seguir a cuentas relacionadas con la naturaleza, el yoga y el mindfulness. ¿Podrá ser que es tu Copyright N buscando una conexión Superíndice 3n ese profunda y espiritual? ¿O simplemente es tu Copyright N adoptando nuevos hobbies juntos? Las posibilidades son infinitas. Además de ese, he notado que ambos han comenzado a dar me gusta a publicaciones antiguas del otro en Instagram. Esto es un claro indicio de que es tú, N revisando su pasado en común y recordando los buenos momentos.
¿Serú que la nostalgia los estuvo invadiendo? ¿O simplemente estuve tratando de reavivar la llama del amor? Ahora, vamos a analizar las declaraciones de las fuentes cercanas a la pareja. El amigo en común que mencionó copyright anteriormente no es el único que ha insinuado una posible reconciliación superíndice 3N. Otro contacto que trabaja en la industria del entretenimiento turca, me comentó superíndice 3 que Hande y Kerem siempre tendrán un vínculo especial. Son dos personas muy talentosas y apasionadas, y creo que aún tienen mucho que ofrecer como pareja. Uf. Eso suena a música para nuestros oídos, mis chismosos. Pero no todos son buenas noticias. Algunos de mis contactos me han advertido que la situación superíndice 3N es delicada, y que ambos son muy conscientes de la presión superíndice 3N medio tica. Por lo tanto, es posible que tu copyright N tratando de mantener su relación superíndice 3N en secreto durante el mayor tiempo posible para evitar un nuevo escrutinio público. Además también copyright N hay que tener en cuenta que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde su separación superíndice 3N. Hande, por ejemplo, fue relacionada con un famoso empresario turco, mientras que Kerem fue visto con una modelo internacional. Sin embargo, ninguno de estos rumores fue confirmado de manera oficial, lo que podría indicar que ambos estaban solteros y disponibles para una posible reconciliación superíndice 3N. En resumen, mis chismosos, el rumor de la reconciliación superíndice 3N entre Hande Eruparrafoel y Kerem Bürsin es vivo que nunca. Las pistas en las redes sociales, los encuentros secretos y las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja nos hacen creer que podría haber algo de verdad en estos rumores. Sin embargo, es importante mantener la calma y respetar su privacidad, dejando que sean ellos quienes decidan si quieren hacer pública su relación superíndice 3N o no. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus carreras individuales y apoyándolos en sus nuevos proyectos. Y tu copyright N atentos a mis superíndice 3 vídeos porque les tengo preparadas muchas sorpresas sobre Hande y Kerem. Gracias por ver este vídeo, mis chismosos favoritos. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre el rumor de la reconciliación superíndice 3N entre Hande Eruparrafoel y Kerem Bürsin. Los quiero un montón superíndice 3N. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿O prefieren que sigan caminos separados? Du copyright gemme sus comentarios abajo y díganme qué copyright piensan sobre este tema. Me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Los espero en el superíndice 3 chisme. Besos. Y para cerrar con broche de oro, les voy a dar mi predicción superíndice 3N personal. Creo que Hande y Kerem se reconciliaron, lo digo con el corazón superíndice 3N. Siento que el amor entre ellos es demasiado fuerte como para dejarlo ir. Creo que han aprendido de sus errores, han madurado y estuvieron dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. Y seamos honestos, el mundo necesita historias de amor como la de Hande y Kerem. Así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Hasta la superíndice 3 mis chismosos.